Buenos días, mi nombre es Nelly Cubides, docente de la Institución Educativa Espíritu Santo del Carmen de Bolívar. El día de hoy vamos a trabajar con el grado 10, la asignatura de Ciencias Políticas, el Derecho Básico de Aprendizaje número 5, que dice: analiza los conflictos bélicos presentes en las sociedades contemporáneas, sus causas y consecuencias, así como su incidencia en la vida cotidiana de los pueblos. Esto les permitirá explicar y representar las transformaciones geopolíticas que se dieron en el mundo después de las guerras mundiales. La temática específica que vamos a trabajar es la Guerra Fría, ocurrida después de la Segunda Guerra Mundial. En las clases anteriores estuvimos hablando sobre las guerras mundiales. Ustedes lograron reconocer los avances militares, tecnológicos y científicos que las potencias utilizaron durante las dos guerras mundiales, las consecuencias a nivel social que dejaron estas guerras y pudieron expresar su posición con base en los testimonios de personas víctimas de la guerra. Hoy continuamos con el mundo de la posguerra, es decir, lo sucedido después de las dos guerras mundiales. Uno de los momentos importantes fue la Guerra Fría, un sistema de relaciones internacionales posterior a la Segunda Guerra Mundial, específicamente desde 1947 hasta 1991, aunque desde 1989 ya había iniciado el proceso de terminación de la Guerra Fría. ¿Por qué se le llamó Guerra Fría? Se llamó así porque, aunque no había confrontación bélica directa entre los dos bandos, cada uno de ellos quería ampliar su influencia en el mayor número de países posibles, no solo en las áreas políticas y económicas, sino también en la cultura, la ciencia y la tecnología. En este último aspecto hubo logros importantes, aunque se hayan dado en el contexto de esta guerra. Durante este tiempo de la Guerra Fría, hubo zozobra, paranoia, pesimismo ante la posibilidad de una nueva guerra, con el componente de que habían armas nucleares. Entonces, hemos hablado que habían dos bloques, el socialista y el capitalista. El bloque formado por Estados Unidos apoyaba el sistema político democrático y un sistema económico capitalista. Este grupo de Estados Unidos era apoyado por Inglaterra, Francia y Europa Occidental. Del otro lado estaba el bloque socialista, que era liderado por la Unión Soviética y apoyado por Europa del Este, con países como Rumania, Polonia, Checoslovaquia, entre otros. Aunque no hubo enfrentamientos entre las potencias, sí hubo conflictos locales como la Guerra de Vietnam y la Guerra de Corea. Cada grupo promovía su ideología considerándola mejor que la otra. El bloque capitalista se proponía como defensor de la democracia liberal, donde las personas, mediante los procesos electorales, permite a sus ciudadanos elegir y ser elegidos. Por su parte, el socialismo se proponía como la única manera de lograr la igualdad económica a través de la colectivización de los medios de producción. Ahora más adelante les voy a explicar un poco más en detalle las características de cada una de estas ideologías. Europa estaba arruinada después de la guerra y Estados Unidos ideó el Plan Marshall. Sí, ese Plan Marshall era para brindar ayuda económica a los países de Europa y también como una manera de frenar el avance del comunismo, ¿sí? Evitar que se extendiera a otros países. Pero Stalin, que era el presidente de la Unión Soviética, prohibió a sus satélites recibir esta ayuda. Es más, recuerden que el bloque oriental construyó el muro de Berlín, que dividía esta ciudad en dos. Y este muro fue creado para evitar que los habitantes del bloque oriental huyeran hacia Berlín Occidental.
Sin embargo, desde Occidente, en un momento enviaron ayuda desde el aire. La situación de tensión entre ambos bloques era tan grande que Occidente creó un grupo para su defensa militar conocido como la OTAN, que significa Organización del Tratado Atlántico Norte. Los soviéticos no se quedaron atrás y ellos crearon el Pacto de Varsovia, al cual estaban obligados a pertenecer los países del bloque socialista. El bloque soviético también creó la Comecon, ¿sí? Que era el Consejo de Ayuda Mutua Económica, creado por la Unión Soviética y otros países socialistas para detener el avance del capitalismo. Entonces, como el bloque occidental ayudaba con el plan Marshall, entonces el bloque oriental lo hacía a través de la Comecon, cada uno para evitar que la ideología contraria se impusiera. Ahora vamos a mirar el mapa, cómo estaba distribuido el mundo en la Guerra Fría. Como pueden ver, los países que están de azul hacen parte del bloque capitalista y los rojos del bloque socialista. En América no se ve claro, pero Cuba hacía parte del bloque socialista porque en 1959 triunfó la Revolución Cubana y se implantó un gobierno comunista que sigue vigente hoy día. Ahora vamos a mirar un poco más en detalle cuáles son las características de esas ideologías que estaban enfrentadas durante la Guerra Fría. Entonces aquí están capitalismo y socialismo. El capitalismo, digamos que su base es la teoría del liberalismo económico que nosotros ya estuvimos viendo en el primer periodo. Entonces, este considera que las acciones económicas de los individuos son, digamos, lo motiva el interés personal, si el interés de ganar más, de tener más, entonces ese interés es el que impulsa a los empresarios a conseguir un mayor beneficio y plantea que eso le permite a los obreros vender su fuerza de trabajo al capitalista que ofrezca un mayor salario, aunque eso no necesariamente es así porque los capitalistas, como tienen el poder, digamos que pueden generar las condiciones y no necesariamente haber un mayor salario, un mejor salario para los trabajadores. Entre las principales características del capitalismo se encuentra que defiende la propiedad privada, libre y sin limitaciones. Hay un mercado libre, regido por la ley de la oferta y la demanda. Esta parte la vimos ya en una clase de ciencias económicas. Entonces ya sabemos que a mayor demanda de un producto, cuando se busca mucho un producto, el precio sube. Cuando la demanda baja, entonces, cuando la demanda baja, entonces los precios también, porque ya no hay tanto interés en conseguir un producto. O también cuando hay escasez de un producto, los precios suben, mientras que cuando hay abundancia de producto, el precio tiende a bajar. Y se da una explotación de la mano de obra y el trabajador recibe un salario por vender su fuerza. En el socialismo se basa en la idea de Marx, que plantea que en las sociedades industriales hay una lucha de clase. ¿Entre quién se da esa lucha de clase? Entre la burguesía y el proletariado. ¿Qué es la burguesía? Es la clase dueña de los medios de producción, es decir, los dueños de las empresas, los que tienen dinero, los capitalistas. Mientras que el proletariado es la clase que vende su fuerza de trabajo a los capitalistas a cambio de un salario que en la mayoría de las veces apurado le alcanza para vivir. Por tanto, Marx propone un sistema en el que no haya clases sociales ni propiedad privada. Al no haber propiedad privada, al no haber personas dueñas de las empresas, de los negocios, no se va a dar la explotación y no va a haber clases sociales. Eso es lo que se plantea. Entonces, con base en eso, las principales características son propiedad colectiva de los medios de producción.
Entonces, aquí habría una primera fase que sería el comunismo, donde el Estado, digamos, sería quien asumiría el control de los medios de producción. Y a medida que se avance, se llega al socialismo, donde ya los medios de producción van a pasar a manos de la clase trabajadora, del proletariado. El salario sería de acuerdo a las necesidades de la persona y al trabajo que realice la persona. Y acá sería una economía planificada y centralizada. Aquí es más importante el papel del Estado, que sería el encargado de hacer esto, mientras que acá en el libre mercado se propone que sea el mismo mercado como una mano invisible que se regule y exige poca participación del Estado en los aspectos económicos. Aunque la Guerra Fría terminó el tiempo como un momento histórico, digamos que aún sigue vigente la tensión entre capitalismo y socialismo. Acá en Colombia lo pudimos ver recientemente en la época de elecciones, cuando en la última vuelta quedaron dos candidatos y entonces se planteaba que uno era de izquierda y que si votábamos por ese candidato nos podíamos convertir en Venezuela, qué país que dice tener un socialismo del siglo XXI. Entonces, esa realidad se sigue viviendo, ¿sí? Escoger entre qué modelo de país es mejor construir, qué sistema económico es más provechoso para una nación. Y entonces se presentan candidatos que representan sectores diferentes. Entonces vemos que, digamos que ese enfrentamiento, por decirlo de alguna manera, entre estas ideologías sigue vigente y se expresa sobre todo al momento de las elecciones, de escoger al candidato que consideramos tiene una mejor propuesta a nivel político y económico. Bueno, entonces espero que la temática haya quedado clara y nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias.